Abren el libro de Tito. Estamos en el capítulo 2, versículo 11. Lo que voy a hacer es leer del 11 al 15, pero principalmente me voy a enfocar en los versículos 11 al 14. Pero déjenme leer eso y luego oraremos una vez más mientras nos adentramos en las Escrituras. 15. Pero principalmente me voy a enfocar en los versículos 11 al 14. Pero déjenme leer eso y luego oraremos una vez más mientras nos adentramos en las Escrituras. Déjenme leer Tito 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, instruyéndonos a negar la impiedad y los deseos mundanos y a vivir de manera sensata, justa y piadosa en la presente edad, esperando la bendita esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda obra malvada y purificarse para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Estas cosas habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te ignores. Oren conmigo una vez más, Iglesia. Padre, qué increíble privilegio nos has dado al abrir tu palabra. Has estado pensando en todas las cosas que han sucedido en los últimos días. Nos has llamado a vivir vidas piadosas, vidas santas. Así que oro ahora para que a medida que tu palabra se expanda, afinemos nuestros corazones a tu palabra, que nos hables a través de tu espíritu, que te escuchemos, Dios, claramente, para que no confiemos en la carne, no sea que caigamos. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Sabes, te diré mi título en un momento, pero cuando piensas en una vida piadosa, mi pregunta para ti es ¿qué te motiva? ¿Cuál es la razón? ¿En qué piensas? Por supuesto, lo he visto. Hay miedo al juicio. Por eso, viven una vida piadosa. Algunos desean bendición. O quizás lo estás haciendo solo porque se espera de ti aquí en la iglesia. Se espera de ti por parte de los ancianos. Se espera de ti por tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana. ¿Sabes? Hace unos años, cuando todos íbamos a Grace en ese momento, recuerdo que un hombre me dijo, y esto nunca lo olvidaré, me dijo que lo más aterrador que podía imaginar era escuchar a John MacArthur mencionar su nombre desde el púlpito. Ahora la implicación era clara. La única razón por la que MacArthur diría el nombre de este hombre públicamente sería para anunciar su excomunión de la iglesia. Y triste pero cierto, unos meses después fue excomulgado de la iglesia. Creemos que vivió una vida que era, entre comillas, piadosa, por miedo al juicio, y eso no es una razón para vivir una vida piadosa. De nuevo, algunas personas podrían hacerlo por la salud y la riqueza, las bendiciones, enseñanzas falsas, pero eso es lo que quiero que recuerden. Los motivos, las razones y un propósito son cruciales para vivir una vida piadosa, una vida santa. Y aquí está la razón por la que importan. Una vida piadosa debería fluir de un amor verdadero o genuino por Dios, no de una presión externa u obligación, como acabo de mencionar. Los motivos correctos como el amor, la gratitud
y el respeto por Dios, por la gracia de Dios, aseguran que nuestra búsqueda de la santidad sea sincera y no solo una modificación de comportamiento o como hemos llamado conductismo. ¿Sabes? Primero Samuel 16:7. Aquellos de ustedes que lo conocen, dice que Dios no ve como ve el hombre, porque el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Dios desea tu corazón, no solo tu mera obediencia, porque al final tu mera obediencia no te va a permitir continuar en la piedad. Dicho esto, otra razón, otro motivo que importa es porque sostiene la vida piadosa. La vida cristiana requiere perseverancia a través de pruebas, tentaciones y desafíos. Y si las razones para buscar la piedad están arraigadas en cosas superficiales como impresionar a los demás o ganar méritos, vas a fracasar. Es simple y claro. No es si hay, es cuando. Es solo cuestión de tiempo. Así que necesitamos tener el propósito correcto, como lo que dice 1 Corintios 10:31. Dice que necesitamos hacer todas las cosas para glorificar a Dios. Tu piedad perdurará a través de pruebas y temporadas de dificultad, ya que se sostiene por una perspectiva eterna. Además, importa, porque se alinea con la voluntad de Dios. Así que necesitas entender que el propósito detrás de la piedad ayuda a alinear nuestros deseos con la voluntad de Dios. Dios llama a los creyentes a ser santos, como Él es santo, como dice 1 Pedro 1:16. Dice, saber que nuestro propósito último es reflejar su carácter y magnificar su gloria nos da dirección en la búsqueda de la santidad. De nuevo, no se trata la superación personal. Muchos de nosotros pensamos que necesitamos ir a la iglesia para convertirnos en mejores personas. Esa no es, en última instancia, la razón por la que necesitas venir a la iglesia. Necesitamos ser conformados a la imagen de Cristo. Romanos 8:29 dice, pero eso no es, tu superación personal no es un buen motivo. Pero también da forma a tu crecimiento espiritual. La razón detrás de nuestras acciones influye. Nuestra madurez espiritual. Si buscamos vivir una vida piadosa por miedo al castigo o por autojusticia, eso obstaculizará nuestro crecimiento espiritual. Sin embargo, cuando el propósito es responder a la gracia de Dios y crecer en nuestra relación con Él, nuestra búsqueda de la plenitud nos transforma desde adentro hacia afuera. Y eso resulta en madurez espiritual. Y ves en las personas, he visto a personas quedarse en su madurez espiritual o estar estancadas porque no están viviendo su vida piadosa por las razones correctas. Y otro que mencioné la última vez que prediqué fue sobre cómo refleja el Evangelio. La piedad debe estar arraigada en los motivos correctos, porque eso le da el Evangelio a los demás. Vivir para la gloria de Dios y motivados por la gracia demuestra la vida transformada y el poder del Evangelio. Y así, a medida que perseguimos esto con motivos puros, nos convertimos en, como dicen las Escrituras, la luz de este mundo y mostramos la gracia de Dios y cómo nos empodera para vivir de manera diferente. Así que, de nuevo, para resumir brevemente lo que acabo de decir, los motivos, las razones y un propósito son esenciales porque aseguran que vivamos una vida piadosa genuina y que sea resistente, alineados con la voluntad de Dios y profundos en la madurez espiritual y por supuesto refleja el poder del Evangelio. Ahora, Pablo en Tito 1:14 nos da una motivación.
mucho mayor. Pablo llama a los creyentes a vivir vidas piadosas. Sabes, esto está a lo largo de las Escrituras, pero incluso en los versículos anteriores te dice que necesitas vivir una vida piadosa. De hecho, primero, el primer versículo de todo este libro habla de que esa es la razón por la que está escribiendo este libro. Es por doctrina y deber. El deber es que tú vivas una vida piadosa y nos da la razón detrás de este llamado, una base de por qué la piedad importa. Y así, como dije en los versículos que nos llevan a este texto, Pablo nos da instrucciones prácticas para varios grupos, para la iglesia, los hombres mayores, las mujeres, los hombres jóvenes y las mujeres, por supuesto, e incluso los esclavos. Él describe cómo deberían conducirse, cómo deberían comportarse en sus relaciones, en su trabajo y en su carácter. Y una cosa que he notado, he estado tomando estos cursos, volviendo al seminario, y una cosa que realmente me llamó la atención, y estaba hablando con mi esposa en el camino aquí, es que, ¿sabes? Le decimos a la gente que necesita vivir una vida piadosa. Tienes que salir ahí y, ya sabes, te decimos que seas digno. Cuando vuelves a este mismo capítulo, habla sobre que necesitas ser sensato, templado y, sabes, puro, trabajadores en casa. Así que hay una lista de cosas que cada uno de nosotros debería estar haciendo. Sin embargo, la mayoría de ustedes, si no es que todos, cuando les decimos esta lista, no saben cómo se ve eso en su casa. No se registra. Hay como una desconexión cuando llegas a casa o a otro lugar y no sabes cómo se ve eso. Y así, en la clase de hoy, en el seminario, él habla sobre cómo cuando aconsejamos a las personas, les damos tareas y les decimos, escucha, sí, necesitas salir y amar a tu esposa, pero así es como se va a ver. Cada 2 días o todos los días necesitas lavar los platos. ¿Y sabes qué más? Ve a limpiar el garaje porque tu esposa ha estado pidiendo eso durante 2 años. Así es como se ve el amor para tu esposa. Pero la cosa es que no lo vemos. No tiene sentido para nosotros en ese momento. Así que incluso si les decimos a ustedes que esta es su tarea para la semana, esta es su tarea para el mes, y así es como se ve directamente en su vida, creo que a veces no les hemos dado suficiente tarea porque incluso mencionó el hecho de que escuchas un mensaje en el púlpito, pero luego llegas a casa y te olvidas de él. Pero cuando haces consejería, aunque es el mismo mensaje y alguien te da tarea, tienes que volver. Oh, hombre, más vale que haga lo que me dijo que hiciera porque tengo que volver a reunirme con el pastor y más vale que haga mi tarea, ya sea, ya sabes, conseguir las escrituras y averiguar qué está pasando en tu vida. Así que lo que concluí de esa clase es que no hacemos suficiente tarea y eso incluye a mí. Dicho esto, eso es algo que, de nuevo, hablando sobre la piedad, la única manera que vamos a ser piadosos es entendiendo cómo se ven todos estos rasgos de carácter en tu casa con las personas que más amas, pero también a las que más lastimas. Pero antes de llegar al versículo 11, él comienza con la palabra ¿por qué? Justo ahí en el versículo 11, ¿por qué? Pero es una palabra pequeña, pero tiene un gran significado. Cada vez que veas la palabra ¿por qué? En la palabra de Dios hay una razón por la que necesitas enfocarte en esa palabra. Nos dice que la razón de todas estas instrucciones está a punto de ser revelada, así que es como si te dijera, boom, pero esto es todo. Aquí es donde tienes que hacer esto. Así es como tienes que actuar. Pero ¿por qué? Significa, esto es ¿por qué? Verás, la piedad no se trata solo de seguir reglas o tradiciones. Se trata de responder. La gracia de Dios. Está bien. Así que en Tito 2, del 11 al 14, Pablo explica que la gracia de Dios
que trae salvación ha aparecido a todas las personas y esta gracia nos enseña, nos entrena y nos motiva a vivir una vida de piedad. Está bien, así que nos enseña, nos entrena y nos motiva a vivir una vida de piedad. Así que este es el título que tengo para ustedes. Si no has anotado, el título es Piedad guiada por la gracia. De nuevo, eso es piedad guiada por la gracia. Y esta es mi proposición para este sermón, que Pablo describe 3 verdades sobre cómo la gracia nos impulsa a buscar la piedad. Y mis 3 puntos son estos: salvación revelada, santificación requerida. Y mi tercer punto es la segunda venida recordada. Así que salvación revelada, versículo 11, santificación requerida, versículo 12, y la segunda venida recordada, versículos 13 y 14. Ahora, estas 3 motivaciones que acabo de mencionar son el latido del corazón detrás de una vida piadosa. Y vamos a ver estas verdades, porque deberían alimentar nuestro deseo de vivir una vida en Cristo y son más poderosos que cualquier regla o expectativa externa. Uno de los grandes temas es la pérdida en lo sucedido. Lawson comprometió sus límites y cayó. No sabemos qué pasó, pero cruzó una línea. Todos debemos estar alertas cada día hasta que... No quiero hablar demasiado sobre eso, pero obviamente al pasar por este estudio y en la piedad, lo único que me vino a la mente, bueno, hay tantas cosas en mi mente, pero lo que realmente quiero compartir con ustedes es que la piedad para Lawson, sabes, realmente hay tantas cosas en mi mente, pero lo que quiero compartir con ustedes es que en algún momento Lawson comprometió lo que sea que hizo, lo que sea que estaba pasando en su corazón, él comprometió. No sabemos qué pasó, no sé qué está pasando en su corazón, no lo sé, pero lo que sé es que él cruzó los límites, decidió que estaba bien con esto, que podía lidiar con esto y comprometió y ahora ha caído. Y a la luz de eso, realmente quiero que presten atención a lo que tengo que decir, porque no hay nadie aquí en esta sala, incluyendo a mí, incluyendo a la pastora Lisa, que pueda decir que eso nunca me pasará. Cada uno de nosotros necesita poder decir, necesito estar alerta cada día de mi vida hasta que Cristo regrese por mí, ya sea individualmente o como iglesia. Así que antes de llegar a mis 3 puntos, hablemos un poco sobre la gracia. No hay doctrina en las Escrituras que sea más preciosa que la doctrina de la salvación para la humanidad. Sin embargo, ninguna palabra es más crucial a la doctrina de la salvación que la palabra gracia. El Dios soberano de la creación, Él extendió su mano desde el cielo y porque éramos pecadores que no lo merecíamos, estábamos en la esclavitud del pecado, en muerte espiritual y separación eterna de Dios y íbamos a terminar en el infierno. Pero solo una palabra puede describir lo que sucedió y esa fue gracia, la gracia de Dios. Mounts, si sabes, es un erudito griego que escribe. La gracia es un resumen en una palabra del acto salvador de Dios en Cristo, dado libremente a los pecadores que creen. Efesios 2:8 lo resume. Todo el mundo sabe esto. Porque por gracia habéis sido salvos mediante la fe, y eso no es de ustedes. La única manera en que podemos entrar en una relación con Dios es por su gracia hacia nosotros. Y la gracia comenzó cuando vino Jesús.
La gracia comenzó en el jardín del Edén, cuando Dios, en lugar de matar a Adán, mató a un animal y le mostró gracia. Él podría haberlo matado. Él dijo, empieza de nuevo. Para empezar con otro hombre, simplemente lo arruinó todo, pero no hizo eso, le mostró gracia. Este patrón de gracia continúa a lo largo del Antiguo Testamento, porque ¿qué hizo Dios? Él instituyó sacrificios de sangre para expiar a los hombres pecadores. Y no fue la sangre física de esos sacrificios la que limpió a los pecadores, porque sabemos esto cuando leemos el Nuevo Testamento. Fue la fe que mostraron al ofrecer estos sacrificios, y eso es lo que Dios requería, la fe que mostraron, porque sabían que Dios requería eso y creían que Dios los iba a limpiar el pecado. La gracia es la esencia del Evangelio, como lo llama Hechos 20:24, el Evangelio de la gracia. La gracia nos da victoria sobre el pecado, Santiago 4:6. La gracia nos da consuelo eterno y buena esperanza, 1 Tesalonicenses 2:16. Pablo identificó repetidamente la gracia como la base de su llamado como apóstol, Romanos 15:15. Y 1 Corintios 3:10. Jesucristo es la encarnación de la gracia y está junto con la verdad. La gracia nos justifica ante un Dios santo. Sabemos esto. La gracia nos proporciona acceso a Dios para comunicarnos y tener comunión con Él. La gracia nos gana una nueva relación de intimidad con Dios. La gracia nos disciplina y nos entrena para vivir de una manera que honra a Dios. La gracia nos concede riquezas espirituales inconmensurables en Efesios 2:7. La gracia nos ayuda en cada necesidad. Hebreos 4:16. Mi primer punto, la salvación revelada en el versículo 11. De nuevo, la conjunción ¿por qué? Conecta con lo que acaba de mencionar antes. Muestra que los mandamientos de Dios están arraigados en su gracia. Así que esto es lo que dice la salvación. Dice, por la gracia de Dios ha aparecido para todos los hombres. Es decir, que ha hecho la salvación de una manera que no se conocía anteriormente. Así que, aunque la gracia ya estaba en el Antiguo Testamento, esta es una nueva forma en que Dios ha mostrado su gracia, y eso es a través de la perfecta expiación de Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, quien hizo que todos los hombres pudieran ser salvos. Pero ¿qué significa eso de todos los hombres? Porque obviamente cuando dice hombre, significa que todos los hombres serán salvos. No, eso se llama universalismo, lo que significa que algunas personas creen que pase lo que pase, si mueres creyendo en Jesús o no, Dios ya ha muerto por tu pecado o Jesús murió por tu pecado y terminarás en el cielo. Herejía. Eso no es cierto. Eso contradice las escrituras, especialmente que Jesús habló más sobre el infierno en su ministerio terrenal que sobre el cielo. Cuando lees los evangelios en los textos sagrados, de eso es de lo que Jesús habló y enseñó con frecuencia. Y tiene que decirte algo. Cuando leemos las escrituras, entiendes que la razón por la que leemos las escrituras es casi como si nos dijera, escucha, eres propenso al pecado. Eso es a lo que todos somos propensos. Así que es como si la Biblia estuviera escrita de esa manera, como una advertencia, como no hagas esto, haz esto, no hagas aquello, haz esto, porque todos nosotros somos propensos al pecado. Y cuando piensas que no, yo estoy bien, soy fuerte en la fe, haz eso, estás dentro, eres el mejor candidato para caer porque tienes confianza. Ya no confías en el Señor, estás confiando en tu carne. Entonces, ¿qué quiso decir?
con todos los hombres. Gálatas 3:28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni hombre libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Así que su gracia apareció indiscriminadamente a todos los hombres. Así que eso significa que se apareció a todo tipo de hombres, judíos, griegos, hombres, mujeres, esclavos. No importa, Dios se apareció a todos estos hombres y estas personas son salvables porque tenían un problema en ese entonces. Ellos pensaban que solo el pueblo judío, los elegidos, eran los únicos que debían ser salvados. Y el apóstol Pablo es claro, no, no por todos los hombres, pero no que todos los hombres serán salvos, sino que todos tienen la oportunidad. Una vez que somos salvos por esta gracia que se ha manifestado en persona, en la persona de Jesucristo, esa es la pregunta. La pregunta es, si somos salvos y luego, gracias a la gracia, sigue la piedad. Entonces la pregunta ¿es necesaria la piedad para los creyentes o la justificación solo por fe? ¿Hace que la obediencia sea completamente opcional? ¿Tenemos que obedecer porque tenemos que hacerlo? ¿O es algo que sucede de manera natural? ¿O es que, ya sabes, bueno, Dios nos salvó y la obediencia puede o no puede seguir? No sé, tal vez. La pregunta es si los cristianos deben rendirse a Jesucristo mientras confían en Él como Salvador. Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que muchas personas se hacen incluso hoy en día. Pero en los años 80, esta doctrina de la salvación por señorío, eso fue un gran tema. John MacArthur escribió un libro sobre eso y los opositores a la salvación por señorío dicen que cualquiera que acepte verbalmente a Jesús, acepta a Jesús, será salvado, pero no necesitan ser transformados. Pero aquellos que entienden la salvación por señorío dicen que la fe sola salva, pero siempre viene acompañada de obras. Mira, no voy a perder tiempo en eso. Tengo mucho que compartir, pero en su forma más extrema, aquellos que se oponen a la salvación por señorío dicen lo siguiente, en su forma más extrema. Hay solo 5 cosas rápidas que el arrepentimiento no es necesario para la salvación. Todo lo que tienes que decir es creo en Él. Así que no hay arrepentimiento. La fe es simplemente un asentimiento intelectual a una proposición. Solo necesitas verlo. Solo tienes que saberlo, que la voluntad no está involucrada en el acto de conversión. Número 4. Las buenas obras pueden o no seguir a la fe. Y uno debería separar la salvación del discipulado. Y por último, la apostasía de una persona salva es posible a través de lo que se llama fe muerta. Esa es una mala interpretación o una comprensión extraña de Santiago 2, 14, 26. Pero la fe muerta, eso es lo que llaman cuando alguien apóstata, a pesar de que, entre comillas, fue salvado. Pero eso me lleva a mi segundo punto, verso 12. Y el segundo punto es que la santificación es necesaria. Así que en cuanto a esta salvación por señorío, les diría que Tito 2, verso 12, trata sobre esto. Simplemente da un golpe mortal y realmente pone fin a esta doctrina, esta creencia de que no necesitas obedecer al Señor. Mounts nuevamente dice respecto a Tito 2:12, que respecto a esto, o dice así, que una vez más pone, bueno, dice que cualquier teología que separe la salvación de las demandas de obediencia al señorío de Cristo, porque dice en el verso 12, que trae salvación a los hombres, instruyéndonos
a negar la impiedad y los deseos mundanos y a vivir sensatamente, rectamente y piadosamente en la edad presente. Así que nos instruye, nos da. Esto es lo que debemos hacer cuando estamos fuera de la salvación. Una vez que somos salvos es solo un desbordamiento. Así que Pablo dice que tiene que haber una nueva dirección en la vida de una persona y hay una expectativa de Dios para aquellos que están experimentando su salvación. Sí, y alguien dijo, la gracia de Dios, la bondad de Dios, la grandeza de Dios, la gloria de Dios nos instruye de manera negativamente como negar la impiedad y los deseos mundanos y positivamente vivir de manera sensata hacia los demás y justa hacia, bueno, hacia nosotros mismos. Vivir sensatamente para nosotros y luego justo hacia los demás y de una manera piadosa hacia Dios. Así que hay que decir que una vez que nos salvamos, hay obras. Y este libro, este pequeño libro de 3 capítulos, deja claro que tenemos doctrina. Una vez que conocemos la doctrina, creemos en la doctrina, la salvación nos ha sido dada. Entonces estamos ahí. Solo tiene que ser un desbordamiento de obediencia. Estamos llamados a vivir como dice en la época presente, ahora mismo. Pero Jerry Bridges, algunos de ustedes han leído este libro, es un gran libro llamado Disciplines of Grace, lo resume bien, el autocontrol. Más sensato expresa la autodisciplina que necesitamos practicar hacia las cosas buenas y legítimas de la vida, así como la negación total de cosas que son claramente pecaminosas. La conducta recta y justa se refiere a acciones justas y correctas hacia otras personas, haciendo con ellos lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Mateo 7:12. La piedad es tener en cuenta la gloria de Dios y la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestras vidas, haciendo todo por reverencia y amor hacia Él. Y recuerda, es gracia, es la asombrosa gracia de Dios la que nos enseña a vivir de esta manera. No podemos hacer nada con nuestro propio poder, con nuestra propia fuerza, con nuestro propio ingenio, nuestra propia habilidad. Es imposible, porque una vez que piensas que puedes, e incluso si actúas de la manera en que vives una vida piadosa, ya no es para la gloria de Dios, es para tu gloria. Así que, en última instancia, no es piadoso. No es una fe genuina, no es una piedad genuina. De nuevo, está ese libro, Jerry Bridges, se llama Disciplinas de Gracia, pero él también tiene en ese capítulo, en realidad, habla de estos mismos versículos 11 y 12, y él llama a ese capítulo, capítulo 5, disciplinado por gracia. Así que él habla de estos dos versículos en eso. Y quiero que recuerdes esto porque en última instancia es un resumen de lo que quiero que tengas en mente respecto a estos dos versículos juntos. Él dice esto, ¿cómo estás siendo disciplinado? ¿Es por la ley o es por gracia? Por supuesto, Dios está disciplinando por su gracia, pero ¿cómo lo percibes? ¿Cómo estás buscando responder a su entrenamiento parental? ¿Aceptas el perdón de su gracia o cargas con un peso de culpa? ¿Estás confiando en tu unión con Cristo y en el Espíritu Santo que habita en ti para tener el poder de responder al entrenamiento de Dios? ¿O es la Biblia solo un libro de reglas, un libro de mandamientos con el que estás luchando por obedecer con tu propia fuerza de voluntad? Y él dice, termina con esto, recuerda,
La gracia que te trajo salvación, para ti es la misma gracia que te enseña, pero debes responder sobre la base de la gracia, no de la ley. Esa es la razón por la que debes predicar el Evangelio a ti mismo, todos los días. Debemos entender que necesitamos predicar el Evangelio unos a otros, a nosotros mismos, todos los días. Esa es la única manera verdadera de entender la gracia, porque cuanto más vemos cuán miserable pecador somos. Y la única manera en que puedes ver eso es porque entendemos el Evangelio. Y podemos ver lo que Jesús hizo a través de esta vida, muerte y resurrección. Entonces decimos, no puedo, soy un pecador, no puedo hacerlo. No puedo vivir esta vida. Es imposible. Es imposible. No puedes vivir esta vida. Debes confiar en el poder del Espíritu para vivir esta vida. Eso está dicho de manera simple. Mi último, se recuerda la segunda. Nida, ese es el tercer punto. La pregunta es, ¿cómo se relaciona la gracia con la segunda venida? ¿Cómo se relaciona gracia con la segunda venida? Tienes que recordar esto, que la gracia también prepara nuestros corazones al infundir un fuerte sentido de esperanza y expectativa por el regreso de Cristo. Esta esperanza que enseñan las Escrituras no se basa en el esfuerzo humano, sino que es el resultado de la promesa graciosa de Dios de que Cristo regresará por su pueblo. La gracia nos abre los ojos a esto, realidad eterna, y nos desvía de estas distracciones terrenales. Fijamos nuestra mirada en la gloria futura que nos espera en su regreso. Solía ir a otra iglesia, a Cabaret Chapel, mis primeros 10 años, todo giraba en torno a la segunda venida de Cristo. Era como si cada vez que enseñaban era sobre eso. Y no estoy diciendo que sea algo malo, pero era como, hombre, estaba en nuestras mentes todo el tiempo. El pastor Steve Mays, nosotros predicamos sobre eso. Creo que fue por quién estaba, el pastor Chuck Smith. Él hablaba mucho sobre eso. Pero dicho eso, ¿sabes? Siempre pensé en mi mente, diría, hombre, no quiero ser sorprendido haciendo algo estúpido cuando Jesús regrese. Y siempre estaba pensando en eso. Y luego también diría, hombre, Dios, puedes regresar, pero déjame casarme primero, ¿vale? ¿Puedo hacer eso? ¿Está bien? Porque quiero decir, no estaba enfocándome en lo correcto. Estoy listo para irme, pero puedes esperar hasta que me case. Tenía 20 y tantos años, no estaba casado aún, pero esa era una visión terrible. Pero quiero decir, eso era solo mi carne. Pero lo hacemos. Hay una manera de ver la gracia de Dios y entender que necesitamos estar listos para su segunda venida. Esta esperanza viva transforma la manera en que vivimos. Y en lugar de estar preocupados o con estas preocupaciones de este mundo, nos da poder para tener una mentalidad eterna. No pensamos en las cosas que están pasando en este mundo. Pensamos, pues, ¿sabes qué? Hay una eternidad por delante. No puedo preocuparme por estas cosas. Haces lo que se te llama hacer. De alguna manera, haces tu tarea de la que hablé antes, pero aún así no hay sentido de preocuparse. ¿Entiendes? Dices, ¿sabes? Dios va a regresar por su iglesia. O Él va a regresar por mí individualmente, porque, ¿sabes? No tenemos garantizado el mañana. O, ¿sabes? Dios va a regresar por su iglesia. Uno o el otro. Esta esperanza no es un pensamiento iluso, sino una expectativa confiada y está arraigada en las promesas de Dios. Nos da fuerza, nos purifica. Mientras esperamos el regreso de Cristo,
Primero Juan 3, 2, 3 dice, amados, no somos amados, somos los hijos de Dios, no se ha manifestado aún lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene su esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que mientras caminamos en esta esperanza, estamos siendo preparados continuamente para encontrarnos con nuestro Salvador. Sabes, de nuevo, el versículo 12 habla sobre esta época presente y estamos llamados a esperar. Espera. Y en este versículo no dice esperar, sino mirar. Esto se ve. Así que eso es prácticamente lo mismo. Estamos mirando, pero habla de una expectativa ansiosa y confiada. Predicamos la segunda venida de Cristo como lo dicen las Escrituras. Estoy hablando sobre la segunda venida de Cristo porque está ahí. La próxima semana no voy a hablar sobre la segunda venida de Cristo a menos que esté ahí. Hablamos sobre lo que está ahí. Necesitamos escuchar eso más a menudo. Sin embargo, necesitamos vivir de una manera ansiosa, esperando que Él vendrá. Y eso te hará vivir una vida más santa, una vida más piadosa. Pero, ¿qué estamos buscando? Es la esperanza bendita. Y dice, en la aparición de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y esto es algo que necesitas saber. Esto no se trata necesariamente de piedad, pero aquí esta parte es una declaración clara y magnífica de la deidad del Hijo. Este es un versículo importante porque la deidad de Cristo siempre está en cuestión. Dice, la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se une a otras maravillosas declaraciones directas de esta verdad, como Juan 20, 28, cuando Tomás respondió y le dijo, mi Señor y Dios. Romanos 9, 5 dice, ¿de quién son los padres y de quién? Es Cristo, según la carne, que está sobre todos. Dios bendito por siempre. Amén. En Hebreos 1:8. Este es un gran versículo. Dice, pero del Hijo, Él dice, así que el Padre dice del Hijo, tu trono, oh Dios, es para siempre y siempre. Y el cetro de justicia es el cetro de su reino. Hay otros versículos así, pero de nuevo, esa es solo la verdad que todos necesitamos tener en mente, que está ahí para que seamos bendecidos por la doctrina de la salvación, que se puede discutir apropiadamente en tres tiempos. ¿Sabes? Cuando hablamos de nuestra salvación, hablamos de nuestro pasado, que hemos sido liberados de la pena del pecado. Así que eso lo llamamos justificación, ¿verdad? Y hablamos del presente, que hemos sido liberados del poder del pecado. Eso se llama santificación. Y luego hablamos del futuro, que seremos liberados de la presencia del pecado. Y eso se llama glorificación. Así que incluso en estos versículos del 11 al 14, Pablo aborda los tres. Obviamente seríamos liberados de la pena del pecado porque en el versículo 11 se habla de traer la salvación. Dios, su gracia apareció en el versículo 14, también se habla de eso. Él se entregó por nosotros para redimirnos de toda necesidad sin ley y nos liberó del poder del pecado. En el versículo 12 nos instruye a deleitarnos. Impiedad
y deseos mundanos y vivir de manera sensata, justa y piadosa en la edad presente. Ahora no podríamos hacer eso si no tuviéramos el poder para hacerlo. Liberados de la presencia del pecado en el versículo 13 y esperando la bendita esperanza en la aparición de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Así que ese es el momento en que Él regresa por nosotros, glorificación. ¿Sabes? Todo esto encuentra su poder en Dios, la perfecta obra expiatoria de Cristo. Y sabes, aquí en Grace, cuando tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio, es tan crucial porque no sabemos si vamos a vivir mañana. Y quiero compartir el Evangelio cuando tenga la oportunidad. Si tengo 30 segundos con alguien, vas a recibir el Evangelio. Lo que sea. Si me das 10 segundos, te daré el Evangelio. Dicho esto, todos necesitamos estar listos para compartir el Evangelio, ya sea que tengas 5 minutos, 30 segundos, 10 segundos, o si tienes un día con esa persona de nuevo. Nunca se sabe. Quien quiera que esté visitando aquí, no sé si está salvado, no sé si algunos de ustedes están salvados, pero el punto es que necesitamos compartir el Evangelio continuamente, siempre, todo el tiempo, porque nosotros, incluso cuando hay personas que, déjame darte un ejemplo, Lawson, ¿qué crees que necesita escuchar? El Evangelio, eso es todo. El Evangelio, eso es todo lo que necesita escuchar ahora. Cuando caemos, necesitamos escuchar el Evangelio. Cuando alguien viene por primera vez, el Evangelio. Cuando los vemos por última vez, el Evangelio. Está claro en estas escrituras que la única manera en que nosotros, mira lo que está pasando en el capítulo 2. Llegamos desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Así que habla de todas las cosas que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo. Sigue y sigue y sigue, ¿verdad? Y podemos quedarnos en estos versículos para siempre, pero solo en 3 versículos o 4 versículos, 11 y 14, él prácticamente comparte el Evangelio. Él dice, no puedes hacerlo, no puedes hacerlo. No hay forma posible de que puedas intentar vivir una vida piadosa si no te arrepientes de tu pecado, si no le entregas tu vida a Cristo, si no pones tu confianza en Él. No puedes vivir la vida que quieres. Es como intentar encender las luces, pero no hay energía. No lo harás. No puede pasar. Y aunque finjas, sin embargo, realmente no durará en absoluto. Lo hemos visto innumerables e innumerables veces en la vida de tantas personas. Mira, he estado caminando con el Señor durante 25 años. No significa que, ahora estoy listo, estoy bien ahora. Estoy bien por el resto de mi vida porque 25 años es mucho tiempo. Así que lo probé. No, lo hice. Tengo que seguir. No puedo simplemente sentirme cómodo porque durante más de 25 años he estado caminando con el Señor. No va a pasar y no debería pasar para ti. No debería pasarme a mí ni a nadie en esta sala, porque es cuando te sientes cómodo y es cuando decides, ¿sabes qué? Estoy bien, creo, puedo comprometerme y soy lo suficientemente fuerte. No, no hagas eso. Mira, a veces, como creyentes, pensamos que mientras no estemos en pecado, eso es vivir una vida piadosa. No, no, no. No puedes hacer más que eso. ¿Quieres ser un ejemplo de piedad? Si solo quieres ser un asistente a la iglesia los domingos, quieres venir los miércoles por la noche para escuchar la palabra y tener compañerismo, tiempo de potluck, oye, no te voy a decir que no. Ven, nos encantaría tenerte aquí. Pero si quieres vivir una vida piadosa, te vamos a señalar, te vamos a desafiar a vivir una vida piadosa. Y vas a decir, oh no, ustedes realmente están siendo legalistas. La Biblia no dice eso.
pero sí te pide que vivas una vida piadosa, porque necesitas vivir de acuerdo a las Escrituras para que puedas ser un ejemplo para los que te rodean y que ellos puedan decir, quiero ser así. ¿Por qué? Siempre miramos a las personas que han muerto antes. Hablamos de los Juan Calvinos y hablamos de Juan Owens y hablamos de todos estos hombres que han pasado, los Spurgeon, ¿verdad? Y decimos, queremos ser así. ¿Por qué? Porque hicieron algo más que solo presentarse a la iglesia. Hicieron su tarea y necesitamos hacer nuestra tarea. Mira, termino con la misma pregunta con la que empecé al principio. ¿Cuándo piensas en vivir una vida con Dios? ¿Qué te motiva? Y oro para que, con todo mi corazón, la gracia de Dios te impulsaría a buscar la piedad sin cesar y fervorosa. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor. Qué tiempo tan maravilloso tenemos en tu presencia, Señor. Señor, fallamos y pecamos contra ti todos los días. Y tú eres fiel y justo para perdonarnos en su infinita misericordia cuando confesamos nuestro pecado. Pero necesitamos seguir creciendo y sabemos que solo podemos hacerlo a través del poder de tu Espíritu, Dios. Así que ahora oro para que nos hables, que mientras avanzamos en nuestra semana, al salir de este lugar, que te adoremos no solo en este edificio, Dios, sino que te adoremos en casa, en el trabajo, en cada lugar donde nos pongas. Te agradecemos por tu gracia. Gracias por el amor que nos has dado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.